Bienvenidos a Escuchando con el Corazón, un espacio para sentir y expresar. Soy Adriana Barrios Saucedo y estoy aquí para acompañarte en este viaje de emociones, comunicación y crecimiento. Porque las palabras no solo se oyen, se sienten. En cada episodio exploraremos juntos cómo la comunicación consciente y la gestión emocional pueden transformar nuestra vida y nuestras relaciones. Gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí al podcast de Escuchando con el Corazón, un espacio donde las emociones se sienten y las historias se viven. Hoy tengo otra invitada que me encanta, además porque tenemos cosas en común, pero una historia muy diferente. Tenemos a Laura. Quisiera que te presentaras y nos contaras quién eres. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. De verdad, me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes y contigo y con toda la audiencia. Yo soy Laura Cárdenas. Esa pregunta de quién eres, he aprendido ahora a pensar más cuando me hacían esa pregunta. ¿Quién soy? Una mujer soñadora, ¿no? Apasionada por la vida. Digo yo que me gusta soñar en grande y bueno, siempre ir por ese propósito que yo tengo de vida, que es la felicidad. ¿Y qué me lleva hoy en día a la felicidad? Parte está en lo que hago. Soy coach de carrera ya desde hace 7 años. Pues mi profesión de base, soy ingeniera industrial, pero la vida me llevó a hacer un cambio completo de carrera, que es a lo que hoy me dedico. Y bueno, soy hija, tengo 2 hermanas, soy muy unida con mi familia. Tengo muchos amigos y me encanta poder tener esas amistades que llenan el corazón, porque pues no tengo pareja en este momento y no tengo hijos, entonces digo yo que mi familia y mis amigos son los que llenan mi corazón de felicidad en estos momentos de mi vida. Qué chévere. Algo que decía, así que investigando quién eres y lo que te conozco, cómo llega una ingeniera a ser coach de carrera, porque uno iría a una psicóloga organizacional, hasta administradora, algo así. ¿Cómo y por qué? De hecho, mucha gente me dice, ¿eres psicóloga? Y yo, no. Yo lo pensé. Bueno, llego porque después de 8 años trabajando en una multinacional en marketing, me apasiona el marketing, me encanta. Me despiden y yo nunca había buscado trabajo. Pero así nomás, o sea, de un día para otro, como le pasa a muchos, o fue algo así que tú... Era un proceso que yo venía viviendo. La situación en mi trabajo estaba muy difícil por diferentes situaciones. Yo estaba muy desmotivada, estaba con depresión, de hecho estaba medicada por situaciones laborales, tenía un nivel de estrés muy grande, que fue también bajando mucho mi autoestima. Bueno, había una situación muy complicada. El problema fue que yo no supe manejar esa situación. Pues si bien estaba yendo a los médicos que me ayudaran con el tema, pero no sabía manejarla, tenía muchos miedos. Y lo que hoy digo yo es mi gran aprendizaje es cuando uno no toma decisiones, la vida toma decisiones por uno y llega el momento en que me despide, porque yo no había sido capaz de tomar la decisión que yo sabía que debía tomar, que era salir de ahí por muchos miedos. Y bueno, llegó el día y ahí pues me enfrento a muchas cosas que terminaron en este cambio de carrera. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? Uy, aparte de ese despido, ahí empieza a pasar de todo. Porque me despiden, me lleva a una gran inseguridad, a sentir que soy una pésima profesional, a sentir que defraudé a mis papás, o sea, pensar en el que dirán, o sea, tantas cosas que ahí fue también donde me di cuenta de que hoy mirando hacia atrás yo vivía mucho de qué piensan los demás de mí, tengo que satisfacer a todo el mundo, tengo que quedar bien con lo que dice la sociedad que está bien. Entonces para mí ese fue un golpe súper duro, ¿no? Como defraudé a mi pareja, defraudé a mis papás, no voy a encontrar otro lugar donde me acepten porque tal vez no soy buena en nada. Y ahí empiezan muchas cosas que fueron muy difíciles en ese momento y que no sabía cómo manejar. Empieza a cambiar mi relación de pareja a partir de que perdí mi trabajo, ¿no?
también me doy cuenta entonces de muchas otras realidades que hoy en día agradezco mucho todo esto que pasó porque de verdad que fue para bien, a pesar de lo difícil en ese momento. Pero entonces cambia mi situación laboral, cambia mi situación de pareja, empieza a cambiar mi situación económica y todo. Y uno siente que se le junta todo. Exactamente. Entonces, porque todo lo malo me está pasando a mí. Exactamente. Y entre todo ese miedo, inseguridad, tristeza, dolor de ver que lo que tú dices se me está derrumbando todo y yo qué hago, ¿no? Ujú. Ahí pasa un momento que cuando tú dijiste este podcast es escuchando con el corazón Ujú. o desde el corazón, Sí. dije, eso fue lo que yo hice y fue lo que le dio ese giro a mi vida, porque hubo un momento en que yo me sentía tan mal y recuerdo que estaba sola en mi habitación y me hice una pregunta y dije, ¿tú eres feliz? Yo quiero esto para el resto de mi vida. Ujú. Y siento que ahí por primera vez me volví a escuchar con el corazón, que no lo hacía hace mucho tiempo, yo vivía hacia afuera, yo la verdad no miraba hacia adentro, no me miraba a mí misma, no me escuchaba. Y cuando me hice esa pregunta de, ¿eres feliz? ¿Quieres esto para el resto de tu vida? Me dio un miedo tan grande. O sea, dije, no, yo no puedo seguir así. O sea, con esta inseguridad que tengo de mí misma, con esta falta de amor propio, con una pareja que no me valora y yo aquí pensando siempre en que tengo que satisfacer a los demás. O sea, Pero sabes que Lau me sorprende mucho porque lo que te he conocido, si bien Lau es una persona súper exigente con ella, súper segura para mí, una persona que tiene claras sus cosas, le gusta, como me dijo una vez hace poquito cuando le planteé esto, súper ñoña, todo que uno dice, tiene la seguridad, mejor dicho, absoluta, casi envidiable, y que nos hables desde ese momento tan crudo, tal vez, tan difícil. sí, porque eso empezó, de verdad, escucharme en ese momento desde el corazón y con el corazón fue lo que cambió todo, porque cuando dije, no, el resto de mi vida no puede seguir así, o sea, si yo no hago nada por mí, nadie lo va a hacer y las cosas tienen que cambiar. Y empecé a buscar ayuda de muchas maneras, hablé con amigas, hablé con psicólogos, pues estaba con mi psiquiatra, hablé con mi familia, o sea, empecé a buscar y a escuchar Y mucha fue gente. fácil porque algo que le cuesta a la mayoría de la gente es levantar la mano y hacer, y que su voz se escuche. Para ti fue fácil empezar. No, porque o sea, el miedo a qué van a decir, yo también ocultaba mucho lo que pasaba, entonces para todo el mundo mi relación de pareja era perfecta, o sea, todo estaba bien en mi vida, entonces como que quitar esa máscara y decir, oye, no, mira, con mi papá o con una amiga, no, la realidad es esta, todo el mundo como que, pero si para afuera todo está muy bien. Entonces quitarse uno esa máscara y decir la realidad es esta y tú qué piensas, qué consejo me darías, no es fácil. Al principio como que me sentía muy vulnerable y lo que te digo, como vivía mucho a qué piensan los demás de mí, no quería o sea, sentir que esa imagen perfecta se iba a caer, me ¿Que costaba te mucho, juzgaran? totalmente. Pero bueno, lo hice, escuché un millón de opiniones, unos a favor, otros en contra, como que, ay, no, pero no exageres, intenta, por ejemplo, solucionar las cosas con tu pareja, otros no, yo dejaría las cosas así, bueno. Entonces escuché muchas opiniones y al final tomé la decisión que venía desde mi corazón, ¿sí? Ujú. Em, y dije, tengo que hacer cambios y arranqué por decir amor propio. Ok. Y si pienso en mi amor propio, tengo que salir de donde estoy. Aquí me refiero a salir, terminar la relación con mi pareja, salir del apartamento que habíamos comprado, me fui de ahí Wow. y, y ese fue el primer gran paso donde dije, pucha, yo puedo, o sea, puedo tomar decisiones para mi bien, pensando en mí y eso me empezó a abrir muchos caminos. En la búsqueda laboral había sido bastante difícil precisamente por esa falta de confianza en mí, creer que como profesional yo ya no valía. Entonces, pues no me iba bien en los procesos de selección, llegaba súper insegura. O sea, mi mente era, no vas a poder, no eres capaz, no eres buena, no te van a contratar. Entonces me iba
Mi ¿Te mater- autosaboteabas? Que eso pasa cuando uno tiene como esa mentalidad. Pero totalmente, o sea, pero brutal, o sea, me iba súper Con mal. toda. Exacto, con toda, o sea, soy expert en esa época era experta en todos los errores que uno puede cometer en un proceso de selección, ¿sí? Entonces, no, año y medio después no había conseguido trabajo, Wow. pero ahí era como dos cosas, me autosaboteaba, pero también siento que al mismo tiempo rechazaba tener un trabajo porque yo decía, si me contratan y no puedo, si me contratan y se dan cuenta que yo no sirvo. Ujú. Entonces, como que quería el trabajo, pero al mismo tiempo no quería, entonces era una lucha interna en esa parte que obviamente no me traía los resultados de ser seleccionada, no, la verdad no pasaba como ni a la primera entrevista. Y año y medio después no había conseguido trabajo, Triste. mis ahorros ya no quedaba sin mis ahorros, a pesar de que me habían indemnizado, pues igual gaste y gaste sin tener ningún ingreso. Pero ya estaba desesperada porque venía a un ritmo de trabajo súper fuerte, A nada. a nada. A nada, entre comillas. Sí, porque igual estaba viendo un proceso y una etapa que necesitaba vivir después de tantos años trabajando muy fuerte, pues también me estaba dando un descanso, estaba aprovechando para hacer otras cosas. Pero digo, no, tengo que hacer algo porque ya quiero sentirme activa. Y pensé, bueno, si no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Y toda la vida he sentido ese propósito de ayudar a los demás. Me encanta ayudar a la gente. Ujú. Entonces dije, bueno, quiero hacer algo que combine dos cosas, ayudar a los demás, que es algo que me gusta mucho, Sí. y viajar, que es algo que también toda la vida me apasiona. Entonces, Mm. ¿qué unía esas dos cosas? Hacer un voluntariado. Entonces dije, voy a hacer un voluntariado pensando que no me iba a tocar pagar nada, ¿no? Sino esos voluntariados gratis. Estoy donando de mi tiempo. Pero me enfrento a la realidad de que yo ya tenía más de 30, en esa época tenía 35 años. No, gratis para personas menores de 30. Ah, no, ya tienes más de 30. No, estos planes son para menores de 30. Yo, bueno. Y al final, bueno, encontré uno, me tocaba pagar, pero me encantó. Ujú. Y dije, bueno, vamos, si ha de ser, me van a salir las visas, los permisos, todo. Y hago este viaje, me voy de voluntaria. Estoy en India, en Vietnam y en Indonesia. Wow. Y yo digo que ese es el viaje que me cambió la vida porque ahí salí un poco de una burbuja donde yo vivía, de, de lo que te digo, de pensar qué piensan los demás de mí. Yo valgo es por la ropa que me pongo, por la marca del carro en que anda la gente. O sea, Ujú. era una persona muy, me da todavía pena decir, pero era muy materialista, ¿no? Muy juzgar a los demás por Pero eso es las parte y apariencias. más de nuestra generación, digamos, que nos han enfocado a eso, ¿no? Los logros se miden. Por qué carro tienes, en qué estrato vives y eso. Ujú. Y ese viaje precisamente me hizo dar cuenta de tantas cosas, ver gente en situaciones muy difíciles. Y cuando uno de pronto, o yo cuando veía a alguien en situaciones difíciles o que de pronto viven en condiciones no tan buenas como las que de pronto uno puede tener, Sí. pues uno siempre es como, ay, pobrecito, ¿sí? Y por ejemplo, en la India, ver personas que vivían en condiciones que para mí serían muy difíciles, o eso piensa uno, y son personas que no viven quejándose, o sea, Es lo que han querido. es lo que han querido y viven así, se sienten bien, no están todos los días diciendo, ay, ¿por qué me tocó esto a mí? No, siento yo que su alimento diario no está en lo de afuera, sino de verdad en otras cosas que Ujú. no son materiales. Entonces Ok. eso a mí me enseñó muchísimo, pero muchísimo oiga, no necesito todo esto de afuera para sentirme bien o para sentir que es felicidad o que tengo una buena vida. Y eso me cambió, pero la forma de ver la vida de una forma increíble. O sea, ese viaje partió mi vida en dos, Y haces ese voluntariado, ¿cuánto tiempo duras en el voluntariado? 3 meses. 3 meses. Regresas. ¿Y qué pasa con todo ese aprendizaje? Claro, entonces yo vuelvo y digo, yo no quiero volver a un trabajo como en el que estaba antes, no porque no me gustara, porque yo estaba en marketing y me apasiona, pero digo yo,
a esperar cada mes mi sueldo Ujú, para decir, bueno, me voy a ir a comprar ropa o voy a ir a este sitio y gastándome la plata como sin sentido, ¿no? ujú. Entonces dije, no, yo necesito un trabajo con propósito y me doy cuenta que ayudar a la gente es algo que me llena, me encanta, me hace feliz, o sea, me fluye. Ujú. Entonces tengo que hacer algo donde yo sienta esa felicidad, así como lo sentí en el voluntariado. Entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ayuda. Sí, porque igual dije, como ayudo, pero yo no puedo vivir del aire, ¿no? O sea, como ayudo, pero tiene que ser algo con lo que pues me dé Te ayudes placer. a ti también. Exactamente. Y no tenía ni idea, o sea, yo empecé a mirar y yo decía, no, pero no soy psicóloga, y yo no voy a empezar ahorita como otra carrera, ¿qué hago? Hasta que fue un día que mi mamá, viéndome en esa búsqueda, me dijo, mira que la hija de una amiga es coach y, entiendo que hace eso que tú quieres, ayuda a otras personas, pues es Ajá. su trabajo, ¿por qué no miras a ver qué es eso? Y empecé a mirar, a leer, entonces ahí, bueno, encontré muchos tipos de coaching y demás, busqué personas que hacían coaching, hablé con muchas para entender, ¿no? Bien qué se podía hacer, si era lo Ujú, que yo me imaginaba, y ahí me di cuenta que sí, que me alineaba con el coaching, ujú. y bueno, ahí me certifiqué y motivada en lo que yo viví cuando salí a buscar trabajo, sin saber cómo hacerlo, con una inseguridad gigante, sin tener las herramientas y que no me fue entonces nada bien y eso implicó año y medio sin trabajo y eso Sí. trae muchas implicaciones económicas, sociales, de Emocionales. conversaciones. Dije, yo no quisiera que la gente pase por lo mismo que yo pasé por no tener las herramientas que yo no tuve. Ajá. Y eso fue mi motivación para decir, bueno, me dedico al coaching, pero al coaching de carrera, ¿sí? Para acompañar a esas personas que buscan empleo y necesitan herramientas no solo desde la parte de una entrevista o Sí. que conozcan cómo son las pruebas psicotécnicas o cómo hacer una hoja de vida, sino más allá de eso, porque yo pienso que debe ser de adentro hacia afuera, De ¿sí? acuerdo. Que hay que empezar a trabajar para eso. Pues lo que hablábamos al principio, que finalmente uno hace muchas cosas antes de cuando lo llaman a la entrevista o nomás cuando te hacen esas entrevistas telefónicas, lo que respondes y ya después cuando vas, todo este tipo de cosas tiene una preparación mental y emocional. Exacto, lo que tú acabas de decir es clave, mental y emocional. Que mucha gente cree que es mental de me aprendo este guión de cómo debo responder y ya así voy muy preparado. Pero si no tienes esa confianza en que eres la persona, si no tienes ese autoconocimiento para que cuando una pregunta se salga de ese guión que te sabes y poder Ujú. construir una respuesta alineada a quien tú eres, entonces intervienen muchas cosas, entonces hay que tener esa preparación, lo que tú dices, mental, pero también emocional, porque eso juega un papel muy importante. Ok. Si tú emocionalmente no estás bien, pasa lo que me pasaba a mí, que me tiraba las entrevistas por inseguridad, por muchas cosas. Quiero hacerte una pregunta antes de continuar con este tema y es, ¿te han salido después de todo este proceso donde la seguridad volvió, donde tus emociones, me imagino, están mucho más controladas, oportunidades laborales? O sea, no solo como coach, sino que de pronto empiezan a salirte oportunidades laborales en lo que tú alguna vez buscaste y no salió. No porque me cerré, al principio buscaba las dos cosas. Ok, Cuando ya me certifiqué como coach, bueno, o mercadeo. Pero ahí, con eso que, que me dices, sí, vuelve otro momento donde me escuché desde el corazón y con el corazón. Porque recién me certifiqué en el coaching, pues igual no, o sea, eso no es de un día para otro que salen clientes y todo esto. Y mi papá seguía como con la idea de no eches tu carrera un poco a la basura, ¿no? Que era lo que él sentía que yo estaba haciendo al hacer el cambio de carrera. Y él un día, recuerdo muy bien, estaba en la casa de una tía en una buñuelada un diciembre y él me llama y me dice, hija, es que como pues todavía en lo del coaching no deseches la idea de seguir buscando en marketing y me he dado cuenta que de pronto algo que te puede ayudar a conseguir ese trabajo es una maestría. Te propongo que hagas una maestría, o sea, yo te regalo la maestría. En ese momento, literal, o sea, sentí algo físico en el corazón, como que me gritó, tú no quieres eso.
ve por lo que tú quieres hacer, o sea, el coaching, ayudar a la gente, te gusta el marketing, pero eso no es lo que quieres para el resto de tu vida. Ujú. Y lo sentí así tan de una y tan claro que le dije, hagamos una cosa, dame la oportunidad de hacer lo que yo quiero, lo que me llena, lo que siento que me hace feliz. Ok. Si lo intento con toda, o sea, si hago mi mejor esfuerzo y ya haciendo todo lo posible no sale, te acepto el regalo y vuelvo y busco en marketing y hago la maestría, pero dame la oportunidad. Y ahí sentí también por primera vez que tomaba una decisión para mí y no para que mis Complacer a los demás. papás se sintieran orgullosos de mí. Ese es otro momento también que hizo una diferencia y por eso lo recuerdo también porque son momentos donde me siento orgullosa de decir, uy, ahí veo mi cambio y mi crecimiento de decir, no, ¿qué es lo que yo quiero? Y frente a eso es que tomo las decisiones. Y ahí entonces decidí, no, me enfoco en una cosa o en la otra y lo que yo quiero es el tema de coaching de carrera, Ujú. así que le voy a dar el 100% a esto, Wow. para no seguir ahí como en paralelo, porque yo sentía que iba un poco tibia entre sigo buscando o esto, entonces como que... Y yo creo que cuando uno no define ni tiene claro esa meta o ese camino, tampoco fluyen las cosas, porque yo creo que en estas decisiones tan más radicales que uno toma en la vida, tiene que coger las riendas y caminar por donde uno realmente quiere, que no necesariamente es fácil, porque a veces a uno le venden la idea, y no sé si la gente que tú les has hecho coaching, tiene la idea como, uy, tú me vas a sacar de esto y esto va a ser fácil y ya con estas herramientas esto es como uno dice papitas y cuando uno se da cuenta, pues estas decisiones como la que tú tomaste tal vez implican tiempo, esperar, que las cosas den frutos, no todo es para allá, no es fácil. Eso que tú dices, no le estoy dando gusto a los demás, pero de pronto me están juzgando. Todo ese tipo de cosas a veces es bien, bien complicado. ¿Y cómo haces tú para tomar esa decisión y hacer tu coaching sin que eso influya en los demás? Porque yo creo que una vez le estoy diciendo a la gente, haga esto, pero yo también estoy tomando decisiones valiosas e importantes para mí. Al principio no fue fácil porque igual seguía esa vocecita de qué piensan los demás, ¿no? Ok. O sea, todo es un proceso y si bien es algo que he venido trabajando, pues todavía me aparecía esa vocecita de vez en cuando. Entonces arranqué muy un poco tímida cuando ya le dije eso a mi papá, dije, listo, ya aquí 100%. Pero sí me costó un poco salir al mundo, como decir, a gritarle a todo el mundo lo que yo hacía, porque lo mismo, pensaba en, "Ah, no, mis ex compañeros de trabajo, o sea, la gente de esa multinacional, ¿qué va a pensar que yo ahora Le llena la boca multinacional. exacto, que yo era feliz diciendo, no, trabajo en tal lado, entonces, y la gente era, uy, qué chévere trabajar en esa empresa. Entonces, como que lanzarme y decir, miren, ahora hago esto, empecé muy despacio, con cierta timidez, porque sí, había como ese miedo. Eh, pero también me llevé la grata sorpresa de que mucha gente, oye, qué chévere lo de tu viaje, lo del voluntariado, como que me daba cuenta que hasta mucha gente decía como, uy, qué bueno yo puedo hacer eso que me gusta, Sí, y ella lo está haciendo, pero yo quisiera tal vez, hacer algo como lo que exacto. tú hiciste. Entonces me encontré con muchas cosas que me parecieron muy bonitas, mucha gente que me estaba apoyando, oye, qué bueno, tú eres una muy buena profesional, sé que también te va a ir bien acá. Entonces también me di cuenta que eso que yo pensé que la gente pensaba de mí Ujú. porque me habían despedido de esa empresa, pues no, no era así. Entonces eso me fue motivando y fui cada vez venciendo más ese miedo a decir ahora hago esto. Y ya me fui lanzando y cada vez más, pues ya empecé a darme cuenta, igual que si no me lanzaba, no me iban a llegar clientes, no iba a pasar nada. Entonces tenía que vencer también ese miedo y ya empecé, o sea, poco a poco a tener más herramientas para saber cómo contarle a la gente lo que yo hacía, que entendieran también lo que yo hacía, ¿no? Porque, y todavía me pasa, ¿qué haces o qué, tú qué eres? Coach de carrera. Y la gente es como, ¿qué es eso? O sea, Y además una entonces, discusión que yo he tenido con colegas tuyos de diferentes áreas es que hoy en día hay muchos coach, de muchas, sé que hay varios estilos como de coach o vertientes, pero además de diferentes, no sé, de todo, financiero, emocional, de vida, de todo. Explícanos brevemente qué es un coach y qué es un coach de carrera. bueno, te explico coach de carrera.
porque Ok. como tú dices, hay tantas vertientes, decir que es un coach es un poco Ok. difícil definir qué es un coach, aunque para mí un coach es la persona que te ayuda a lograr un objetivo que tú tengas. Listo. Así lo resumo yo de forma sencilla. Y un coach de carrera es el que te acompaña a las personas que buscan trabajo, Ok. ¿sí? Yo personalmente doy herramientas desde lo que tú decías, preparación mental, entrevistas, hoja de vida y demás, pero también emocional. Tener claridad de hacia dónde quieres ir, tener autoconfianza, tener un autoconocimiento estratégico, porque en lo que yo trabajo, eso es lo primero que hago antes de empezar a hacer una hoja de vida. Porque si tú no te conoces, Ajá. ¿qué vas a poner en la hoja de vida? O vas a hacer una hoja de vida que pues, no Que dice no te mucho. refleja. Exacto. Pero bueno, antes de continuar con esta parte que me encanta, yo quiero concluir algo que para mí ha sido muy valioso. Como dice este podcast, te has escuchado mucho con el corazón. Y aunque uno no crea, eso es muy importante. Yo siento que a veces el universo le manda a uno mensajes, o Dios, o la gente que lo conoce a uno, y uno como que pasa de lado, ¿no? Como que viene así el mensaje y uno tan. Tú los has escuchado. Otra cosa que he visto y que para mí es súper importante es cómo transformas una emoción que ha salido harto, que ha sido el miedo. El miedo en tu vida ha estado presente en diferentes etapas de tu vida. Yo creo que las personas que tienen estos niveles de autoexigencia, a veces también el miedo es como una de las emociones que más presentes están, pero cómo la transformaste en algo positivo. Y creo que eso es lo que muchas veces tenemos que entender las personas. Estas emociones que nos incomodan o no nos gustan, en ese momento parecieran malas, pero tenemos es que transformarlas en algo positivo. Y tú no solo en algo positivo, sino en algo grande que define tu vida hoy en día. Y es esa coach que eres, esa persona y esa mujer que eres que está hoy aquí sentada. Y empieza este camino en el coach. ¿Qué implica ser coach de carrera? Yo creo que uno de los temores que tenemos las personas desde que nos graduamos de la universidad, o bueno, hoy en día eso ha cambiado también un poco, es qué vamos a hacer, cómo me vendo o cómo me muestro como profesional o con lo que hago. ¿Cómo es todo este proceso de ser un coach de carrera? Bueno, volviendo a lo que decías del miedo, para, porque no quiero dejar escapar ese punto, me di cuenta que, o lo que empecé fue a ver el miedo como un aliado, o sea, el miedo no es malo, porque entendí que nunca se va a ir, ¿no? Hace parte de las emociones básicas de todos los seres humanos, entonces no podemos esperar a que el miedo se vaya, ¿no? Siempre va a estar, hace parte de mí, y verlo más como, pues es como un amigo que me está diciendo simplemente es, hey, ahí hay algo desconocido o ahí hay algo donde puedes correr algún riesgo, prepárate para lo que puede venir, tienes que estar listo. Ujú. Entonces ya lo veo más como eso, porque digo, finalmente nunca sé si lo que yo quiero, el paso que quiera dar o la decisión que yo vaya a tomar, no sé qué va a pasar porque no puedo ver el futuro, Sí. pero me preparo para cualquier cosa o para minimizar cualquier riesgo o algo, y también me he dado cuenta que a medida que he ido tomando esas decisiones que han implicado grandes riesgos, todo ha ido saliendo, a pesar de que hay momentos difíciles, al final todo ha ido saliendo bien. Ok. Y me he dado cuenta que también de eso es, la vida es eso, subidas y bajadas. O hay una época donde todo sale como uno quiere y uno es guau, pero así no va a ser siempre. Luego viene otra época donde pasó algo en algún área de tu vida, pero eso te enseñó algo, te mostró algo nuevo de ti, y después viene otra época y así. O sea, todo es como por ciclos. Viene lo bueno, luego algo no tan bueno, pero que te está preparando para otra cosa mejor. Entonces, el miedo ya, o sea, el miedo está ahí, pero no me paraliza. Hago las cosas a pesar del miedo, que eso era lo que no hacía antes. Ay, tengo miedo, no. Entonces me quedo en mi zona de confort y estoy sufriendo en mi zona de confort, pero no hago nada. De hecho, eso oía a alguien este fin de semana y era eso, que cuál es la diferencia de un miedo bien manejado. Y es el que actúa y el que se queda quieto. El que deja que el miedo lo invada y mejor no hago nada y que no pase nada y finalmente no pasa nada. La conclusión es no va a pasar nada. Pero el que decide que el miedo sea como ese motor, como ese que empuja y dice, listo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Que uno no tiene, y lo que tú dices creo que es súper importante que a veces nosotros, y creo que con todo lo que hay, el coach, las oportunidades que tiene uno de adquirir conocimiento,
es que uno como que quisiera ya saber qué va a pasar, ¿no? Y también tiene que ser consciente, tomas una decisión, pero hay consecuencias. Todavía no sabemos qué va a pasar, cuáles van a ser. Esperemos que sean las que esperas o que sean buenas más de lo que tú esperabas, pero no tenemos una bolita de cristal que nos pueda decir eso. Entonces, bueno, el coach. ¿Cómo es un coach que tú haces? Cuéntanos un poco. Bueno, yo lo hago uno a uno porque me encanta poder enfocarme en lo que hablamos ahorita, en las necesidades específicas de cada persona, ¿sí? Hay muchas personas que realmente no saben, me pasó hace poco, como me buscan porque quiero conseguir trabajo, pero esta persona al final dijo, no, yo no quiero conseguir trabajo. Sabes que yo tengo un sueño desde hace rato como emprendedora y me doy cuenta que eso es lo que quiero apostar, ¿sí? Entonces, primero es una etapa de que la persona entienda realmente qué quiere, porque si la persona no sabe para dónde va o no sabe qué quiere, ¿qué plan de acción vas a construir que sea bueno? ¿Sí? Claro. Si tú no tienes metas claras, como dice un dicho, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Sí. Y el cerebro siempre busca coherencia. Si tú tienes una meta clara, el cerebro entonces te ayuda a ver oportunidades para llegar a esa meta, te tiene alerta a esas cosas y a esos recursos que te van a servir y te ayuda a desarrollar como esa creatividad para llegar a tu meta. Cuando tú no sabes para dónde vas, el cerebro no sabe cómo qué mostrarte. Si no sabe, entonces sí, lo primero es esa claridad y autoconocimiento. Para mí eso es básico porque es lo que me ayudó a mí a poder lograr mis objetivos. Cuando yo no sabía para dónde iba ni qué quería ni me escuchaba, pues las cosas no fluyen. Entonces esa es la primera etapa que yo trabajo y digo yo que es una etapa que te da es una cajita de herramientas, porque te da muchas herramientas para que a la hora de enfrentarte a un proceso de selección, que yo digo nunca sabemos cómo va a ser, porque mucha gente me dice, pero ¿qué me van a preguntar? Sí. Y siempre digo, no, es que yo no te voy a dar un guión porque es que no sabemos. Cada entrevista es única y diferente porque depende de quién es tu entrevistador. Hay personas que son muy amigables, quieren hacerte sentir cómodo y llevan la entrevista tipo conversación, como hay otras que les gusta ser malos, hacer preguntas incómodas, foguearte, mirar hasta, te pueden llevar al límite a ver tú cómo reaccionas. Bajo presión. Exacto, entonces cualquier cosa puede pasar, no sabemos si tienes que estar preparado para lo uno o para lo otro. ¿Y cómo te preparas? Si te conoces, ¿sí? Si confías en quién eres, si tienes claridad de lo que quieres, todo eso te va a servir para, sea que te haga la entrevista X o Y, o sea, la idea es estar preparado para cualquier situación o para preguntas raras, que a veces me dicen, pero ¿para qué preguntan eso? Y te doy un caso real de una clienta que estuvo hace poco en un assessment y empezaron a hacer preguntas raras, lo que me dice, sí, lo que llamo yo preguntas raras, y entre esas preguntaron a uno de los candidatos, ¿cuántos buñuelos se comieron los colombianos en diciembre pasado? ¿Quién va preparado para esa pregunta? Nadie. O sea, tú no esperas esa pregunta. Para nada. Entonces, es tener las herramientas y la seguridad y la confianza de que ante una pregunta muy rara, tú vas a poder sacarla adelante. Y por ejemplo, ese tipo de preguntas que buscan precisamente cómo manejas una situación de tensión o presión que genera una pregunta que tú no sabes la respuesta. Y esa capacidad de análisis y resolución de problemas que frente a esa pregunta tú puedas armar una respuesta donde digas, bueno, no sé, porque obviamente saben que no sabes esa respuesta, pero que puedas decir, no sé, pero yo haría esto. Y ante una situación de presión, tienes capacidad de análisis para poder decir, bueno, necesitaría esta información y con esta información yo haría esto y eso me daría un número, entonces así llegaría a una respuesta. Pero tienes que estar preparado para todo. Porque hay gente que con eso, hay gente que va tan preparada y hoy en día que te muestra tono, quiere saber cómo responder en una entrevista, qué debe responder adecuadamente, eso no te lo dicen. Entonces uno se bloquea, hay gente que va tan preparada que le hacen una cosa totalmente distinta y ya. Y como te sacaron de lo que traías, del hasta libre, ahí llegas. Y no, o sea, hay que trabajar para que estés preparado para cualquier prueba, cualquier pregunta. ¿Qué preguntan por ejemplo, me dicen a veces como, pero tú me dices que debo responder en los test psicotécnicos? Y yo digo, no. sí. O como paso el test de personalidad, el DISC, no.
Es que es tu personalidad. Es tu personalidad y si lo que tú eres encaja con lo que busca la empresa, listo. Pero el mismo resultado puede que sirva en un lado y en otro no. De acuerdo. Porque si encajas en un lado con ese resultado, chévere, es tu lugar. Si con ese mismo resultado no encajas con lo que buscan, pues ese no es tu lugar. Entonces, yo combino diferentes herramientas donde no solo busco realmente preparar a la persona para ir a pruebas y ya, sino que al final termina siendo también crecimiento personal, porque da mucha claridad, autoconfianza, autoconocimiento y eso te sirve para muchas cosas. Lau, hay una cosa que lo he experimentado desde mi experiencia personal, digamos, en la búsqueda de trabajo, como también acompañando a personas en estos temas, y es esas emociones que uno siente cuando empieza a buscar trabajo, cuando le toca volver a empezar a buscar trabajo, cuando lleva mucho tiempo buscando trabajo, y es todas esas emociones de la frustración, nuevamente el miedo, la rabia, la tristeza, porque a veces uno busca y busca y yo veo mucha gente, no, yo salí a una entrevista y más o menos sentí que me dijeron que sí y nunca más volvieron a llamar. Y como que esas, por ejemplo, son las que más generan como esas emociones y uno, pero que hice mal, pero y en que fallé y qué pereza otra vez comenzar un proceso o otros. Hay gente que me dice, paso y paso mi hoja de vida y no recibo una sola llamada. Ahí lo que te quiero preguntar son dos cosas. Uno, ¿qué puede ser lo que está pasando? Y dos, ¿cómo maneja uno todas esas emociones en ese momento? O sea, ¿cómo hace uno para manejar, controlar, gestionar esas emociones? Porque es que eso se apodera de uno. Lo que tú manifestabas de tu historia de vida y es, uno está con la gente, oye, ¿en qué trabajas? Y uno no, sin trabajo. Pues, el papá, oye, te veo muy echadita ahí, o la mamá o el hermano, quien sea, los servicios, toda esa cantidad de cosas y uno con todas esas emociones a flor de piel. ¿Qué pasa? ¿Qué me recomendarías si yo fuera la de esa situación? La primera, paso hojas de vida y no me llaman. ¿Por Bien. qué puede ser? Bueno, entonces el tema de las emociones, uy, sí, y yo lo viví, ¿no? Frustración, desespero, ansiedad, quiero que me llamen, no me dicen nada, entonces ¿en qué fallé? ¿No? Que esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué hice mal? Y eso es algo que también siempre digo, no significa que no te elijan, no significa que seas un mal candidato, ¿sí? No necesariamente eso. También en las empresas cambian muchas cosas, no aprobaron el presupuesto que había para ese cargo, hicieron un proceso interno y ya ese cargo ni siquiera lo van a reemplazar, van a asignárselo a otra persona, van a hacer un proceso en la compañía para ascender a alguien, cambiaron algún requisito y al hacer ese cambio de requisito tú ya quedaste por fuera, o sea, tantas cosas que no siempre pienses que... No, o la persona que te hizo el proceso te seleccionó, pero el que busca a la persona, el del área, por decirlo, pues decir, no tengo otra persona. Ah, bueno, eso es otra cosa que también puede Pero pasar. pudiste quedar seleccionada, ¿sabes? O para cumplir el proceso, pero ya tienen, exacto, necesito cumplir el proceso, pero ya hay alguien que está ahí para el puesto. Entonces hay muchos factores que intervienen y siempre digo, no pienses que la culpa es tuya, ¿sí? Y que es importante siempre después de cada proceso, yo siempre digo, mira, después de cada prueba, cada entrevista, haz una autoevaluación para que tú te vayas dando cuenta en qué hiciste bien, porque hay que reconocerse lo que uno está haciendo bien, pero también qué oportunidades de mejora tienes, porque si tú hoy me dices que te hicieron X pregunta y fue difícil para ti, yo espero que en una siguiente entrevista en otra empresa o en la misma, si te hacen la misma pregunta, ya no sea difícil porque tú la preparaste o supiste ya qué responder, porque para ti fue difícil una vez, pero no dos veces, porque la preparación es clave. ¿Sí? O sea, ahí sí hay que... Con el tema de las emociones, pues también digo, no hay que negar la emoción. Si tú te sientes frustrado, desmotivado, es una emoción que hay que vivirla, ¿sí? Nunca, yo siempre digo, uno tiene que aceptar, me estoy sintiendo así, lo acepto, ¿y qué me dice esa emoción? ¿Qué mensaje me está trayendo? ¿Sí? Si me siento desmotivado, bueno, ¿por qué estoy sintiendo? ¿Qué me dice esa emoción? No, pues que porque no consigo trabajo. Y, ok, no consigo trabajo, pero ¿qué estoy haciendo yo para conseguir trabajo? ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo?
porque siempre digo también poner foco en lo que tú controlas, que eso pasa mucho y es cuando viene la frustración y eso. Cuando decimos, pero es que el reclutador no me volvió a llamar, pero es que no me dicen nada, pero es que, y yo siempre digo, suelta lo, lo que no dependa de ti, Claro. porque eso te va a generar mucha ansiedad Claro, es una carga adicional a lo y que yo tú ya no me lo estoy- controlas. Enfócate en qué controlas tú. ¿Qué controlas tú? Ah, estás haciendo este proceso, estás preparando tus entrevistas, preparaste tu elevator pitch, estás practicando pruebas para ir familiarizándote, no sé, con el tema de la presión del tiempo en las pruebas. Entonces, primero el foco, ponlo en lo que tú controlas. Ujú. ¿Mm? Sé empático contigo mismo, no te estés juzgando. Así como los demás juzgan, deja que los demás juzguen, pero no te juzgues tú a ti mismo. Y uno tiende a darse dura. Sí, entonces sé empático. Estoy en un proceso, no todo lo controlo. Ah, esto hay muchos factores externos que intervienen en la búsqueda laboral hoy en día. O sea, es el nivel de desempleo, es la situación del país, muchas empresas están despidiendo gente. Entonces, hay que entender también que hay otros factores que hacen que la situación hoy en día de búsqueda de empleo no sea tan fácil, Ujú. ¿sí? Y lo que digo yo es, bueno, si estás teniendo un mal día, vívelo, procésalo, no siempre pienses en trabajo 24/7. Siempre digo, es importante ese equilibrio emocional, entonces no estés tengo que levantarme a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche a buscar empleo, no, haz otras cosas que te ayuden a recargarte de energía, te hagan pensar en otras cosas, haz ejercicio o algo que tú disfrutes, habla con amigos, habla con una persona que tú no te sientas juzgado y puedas decirle, mire, me está pasando esto y siento esto, Ujú. que puedas desahogarte si no tienes con quién escribe, pero también es buscar esas actividades que te ayuden a desconectarte del tema de empleo también por momentos, no tiene que ser de domingo a domingo. Yo siempre digo, no, nada de domingo a domingo estar buscando porque eso es desgastante. Entonces hay que saber manejar eso. Y si tienes un mal día, listo, pero al otro día, si te quedas ahí, Sí, no. no va a pasar nada. O sea, al otro día, listo, siguiente, ya aquí no fue, listo, vamos a seguir buscando, me voy a seguir preparando. Entonces eso es súper importante, es procesar la emoción, qué me está diciendo, buscar a alguien que de pronto te escuche, hacer actividades que te hagan cambiar un poco el foco de lo que está pasando, pero hay que seguir, hay que seguir. Y lo que me decías de envío hojas de vida y no, pueden ser varios factores. Ok. No significa que tengas un mal perfil. Por ejemplo, con el simple hecho de que de pronto estás usando un diseño que los ATS están teniendo inconvenientes para leer, que es el famoso diseño tipo Canva, no es el mejor, sino un diseño tradicional de una sola columna, es el más adecuado. O puede que tuvieras una muy buena hoja de vida, pero resulta que enviaste fuiste de los últimos, donde aplicaron 300 personas y tú fuiste de los últimos y no te llamaron, no porque no hayas tenido una buena hoja de vida, sino que tal vez en el primer grupo de personas que aplicaron, con ese hicieron el proceso de selección. Entonces hay diferentes factores que intervienen en esa parte y no siempre es porque, no tengo el perfil. Lau, esto me pareció muy valioso porque escuchándote hago reflexiones importantes de todo lo que implica buscar trabajo en muchos aspectos. Creo que es importante buscar una persona como tú. No, y lo digo muy en serio en el sentido que a veces uno no sabe a dónde ni con quién acudir y tal vez la gente no ha visto esta posibilidad de tener un coach de carrera. Porque es que tú lo has dicho mucho y uno busca ayuda en muchas partes y también se satura de información. Yo siento que uno cuando hace este tipo de acompañamientos no es que uno tampoco tenga la ley, porque seguramente hay más coach de carrera y tendrán formas y maneras de trabajar. Pero es importante tener una persona que tenga conocimiento y experiencia que lo pueda guiar o acompañar a uno en este proceso. 2, definitivamente hay que gestionar las emociones en la vida. Tú no lo has manifestado en este podcast y es todo lo que ha sido en tu vida profesional y personal, el poder gestionar tu emoción, vivirla, lo que uno dice, vivirla, sentirla, pero al otro día salgamos. Esto hay que moverlo. Y lo otro es, para mí algo que siempre le digo a las personas que acompaño en sus procesos es tener una muy buena red de apoyo. Y tú has hecho mucho énfasis en eso. Tu familia, tus amigos, conocidos, de hecho llegas a ser lo que eres por tu mamá, porque la hija de... Y eso es
súper, súper importante. Si no hay una buena red de apoyo, ¿y qué es una red de apoyo? Tu familia, tus amigos, los conocidos del trabajo, la gente con la que haces diferentes actividades. Y eso que para mí también es fundamental y la gente no ve como oportunidad es ser parte de grupos, ¿sí? De comunidades, hacer actividades que te gustan. Ahí también, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que han surgido oportunidades laborales. La gente cree que no. Pongo un ejemplo, no, que me dio por ir a aprender a hacer, a coser. De pronto la que va ahí es la gerente de no sé dónde. Hicimos empatía, ¿qué haces? Oye, me sirve lo que tú haces aparte de coser. Pero uno no ve esas oportunidades. Como los grupos, hacer lo que creo que como un networking a partir de eso. También ir, ¿tú qué opinas de ir a también actividades? Por ejemplo, en mi caso, no sé, yo soy psicóloga, trabajo temas de talento humano y eso, ir a actividades donde se hable de eso. ¿Es importante hacer un networking hoy en día? Uy, es súper importante. De hecho, yo algo que le digo a la gente desde el principio es, hay que hacer networking. No te puedes quedar solo aplicando las vacantes que des en plataformas de empleo porque te vas a demorar más. Tu probabilidad de éxito es a más largo plazo cuando solamente estamos aplicando lo que vemos en los portales de empleo. De hecho, uno de los casos más retadores que yo he tenido, que fue en plena pandemia, me buscó una persona. Ella llevaba 8 años como emprendedora, vendiendo accesorios para mujer, bolsas, zapatos y demás. Y después de 8 años quería volver al mundo corporativo. Ella ya había estado en el mundo corporativo, quedó embarazada, se dedicó a sus hijos y a su emprendimiento y en plena pandemia dijo, quiero volver a una empresa porque ya mis hijos ya están lo suficientemente grandes para que yo pueda volver a trabajar. Y yo al principio dije, uy, está retador este caso con la situación, pandemia. Claro. Ella lleva 8 años fuera del mundo corporativo, igual es trabajar, porque no es que no estuviera trabajando, está trabajando, pero pues no en empresa, que las empresas también tienen en cuenta eso desafortunadamente. Sí. Y ella en 3 meses y medio entró a trabajar en una multinacional. Pero ¿cuál fue el foco en ella? Porque fui muy clara desde el principio. Tu hoja de vida, claramente, si solo ven tu hoja de vida va a ser muy difícil versus otras personas que tienen una hoja de vida con una trayectoria en el mundo corporativo. Entonces hay que apalancarse en networking, porque si no, esto puede tomar un tiempo largo. Y ella en 3 meses y medio consiguió trabajo. ¿Por qué? Por networking. Hoy en día las redes son clave. Y, o sea, yo he trabajado con clientes en más de 20 países, diferentes continentes. Y hay cosas que así, porque tal vez uno piensa, he tenido clientes en África, no, pero en África las cosas deben ser totalmente diferentes. No, finalmente somos seres humanos y eso me ha servido mucho para eso. En África, en Australia, en China, todos somos seres humanos y frente a eso, las redes, somos seres sociales. En todo lado las redes son la mejor forma para ayudarte a cumplir no solo el objetivo de empleo, sino muchas otras cosas en la vida. Las redes son muy importantes. Todos los seres humanos, independientemente de la cultura del país, tenemos miedos, tenemos problemas de esa falta de seguridad para vendernos de la mejor manera. O sea, por más de que yo esté con una persona que no habla español, hay cosas que al ser seres humanos todos tenemos, esa inseguridad, a veces esa falta de claridad, no sabemos bien cómo vendernos de la mejor manera. Entonces, ha sido como abrirme la mente a conocer muchos tipos de culturas, pero a pesar de estar en una ubicación geográfica tan lejana, como el ser humano, sea del país que sea, todos en el fondo tenemos muchas cosas que hacen parte de los seres humanos. Y entre esas el miedo, la inseguridad, todos tenemos emociones, o sea, sí hay muchas cosas en común y ha sido muy interesante poder también entender cómo cada cual desde sus creencias y sus culturas aprende a manejar sus emociones, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo quiero darte las gracias porque creo que hoy he conocido más de Laura. Mucho más, Lau, muchísimo, y creo que cuando uno más lo que hace es a través también de la experiencia que uno ha tenido personal y profesional, salen cosas muy grandes. Dame 3 tips de todo esto que hemos hablado. ¿Qué nos dirías a partir de las emociones para el tema de contratación? 3 tips que para ti son valiosos y se los das a todas las personas con las que trabajas. El primero,
y que está totalmente relacionado con ¿cómo se llama tu podcast? Es aprender a escucharse a uno mismo. Tener esos espacios de silencio donde tú puedas realmente hacerte preguntas y escuchar desde el corazón. Eso es clave. Lo segundo, cree en ti. Todos tenemos un valor gigante, todos tenemos muchas cosas que nos hacen únicos, todos somos capaces de ir por nuestros sueños, que hay que tomar acción, hay que prepararse, pero yo digo que todos podemos cumplir lo que queramos, buscar un trabajo, encontrar el trabajo de los sueños, pero pues hay que prepararse y tomar acción, pero se puede, a pesar de los obstáculos que salgan en el camino, se puede. Y el tercero sería aprender a transitar las emociones. Vivimos en un día a día y a veces uno tiene algo que le duele o que uno siente que algo que no está bien, pero entonces voy y hago 1000 cosas y no le paro bolas a eso que estoy sintiendo y me distraigo con otras cosas. Pero hay que aprender a escuchar el cuerpo, porque yo digo que uno las emociones las siente también, o sea, las siente uno en el cuerpo y hay que aprender a escuchar esas emociones, porque todas las emociones nos traen un mensaje, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto que siento? ¿Para qué me lo está diciendo? Y también, ¿qué significado le des a las cosas? Hace que sientas una emoción u otra frente a las situaciones. Cuando yo me quedé sin trabajo, ¿qué significado le di en ese momento? Me derrumbé. Yo ya no sirvo como profesional, decepcioné a todo el mundo, ya mi vida nunca será igual. Ese fue el significado que le di en ese momento y que me llevó a vivir desde el miedo, la frustración, la decepción conmigo misma. Pero hoy en día, ¿qué significado le doy a cuando me despidieron? Fue que me abrieron una puerta para un nuevo camino, que hoy en día es lo que yo hago. Entonces también esa pregunta ¿qué significado le doy a esta situación? Le puedes dar un significado que te lleva a emociones no tan chéveres o un significado que te abre posibilidades, ¿no? Perdí el trabajo. Bueno, a lo mejor es la oportunidad de encontrar algo mejor. O hasta aquí llegué. De acuerdo. Entonces eso hace toda la diferencia. Yo quiero complementar algo y es de esto que he escuchado el día de hoy. Uno, es importante cuando uno está como en ese momento de malestar, de agobio, de miedo y de frustración. Tal vez si, por ejemplo, si perdiste el trabajo o no has conseguido trabajo, busca una actividad distinta. Tú encontraste parte de tu camino y algo que me hace reflexionar mucho es que no necesariamente lo hiciste ya después buscando trabajo. Es, ¿qué me gusta hacer en mi vida? O sea, ¿cuáles como esos propósitos que tengo que siento que soy buena o que me gustaría hacer? Y lo hiciste, que fue viajar para ayudar a otros. Entonces, no busquen trabajo inicialmente si eso no ha funcionado, sino busquen eso, que me gusta pintar, me gusta hacer deporte. Creo que uno a veces piensa uy, pero me tocará pagar. Hoy en día hay muchas alternativas también para encontrar esos caminos y a veces cuando uno se busca ese propósito, hacerlo realidad, la plata sale de algún lado, así como tu papá te dijo lo de la maestría, seguramente si uno hubiera hecho un cambio, oiga, ayúdeme que tengo que especializarme en esto, te hubiera ayudado con el viaje. Entonces buscar eso que me llena, que voy a sentir que me va a sacar de ahí, que tal vez no es buscar un trabajo, sino buscar que me hace feliz. Hacer deporte, cuidar animales, cuidar viejitos, ayudar a niños, enseñar, muchas cosas porque de ahí uno puede ver qué oportunidades tiene, profesionales y personales. 2, nuevamente digo, algo que para mí es muy importante, tener un buen grupo, o sea, tener buen grupo de apoyo, que estén varias personas ahí, mantener un contacto con la gente de la vida profesional de uno, pues también, para que sepan que uno todavía está ahí, porque ahí hay buenas oportunidades. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que en qué andas, qué estás haciendo, y eso genera curiosidad y te tienen en cuenta. 2, pues tu familia, que es gente que te va a apoyar y a veces también debemos enseñarles a ellos a no juzgarnos, a entendernos y acompañarnos en estos momentos que tenemos que transitar que no son tan fáciles. Los amigos, la gente que conocemos, y todo eso también nos sirve para vendernos, para promocionar lo que hacemos, y eso no está mal porque es que del amor no se vive y de la pasión sola no, y necesitamos hacer muchas cosas. Entonces crear una muy buena red de apoyo. Asesorarse muy bien los que estén interesados en cómo hacer su hoja de vida. Hay plataformas muy buenas, pero no olviden
ir a sitios donde puedan también ver qué está pasando. Yo he descubierto, Lau, y no sé si estés de acuerdo, que nos conocimos además certificándonos en algo, y es que uno a veces, y tú lo decías, uno cuando está como en el mejor momento se queda quieto, como que deja de estudiar, de prepararse, de saber nuevas cosas. A mí, por ejemplo, esa certificación en las que estuvimos tú y yo tenía inteligencia artificial y eso me abrió un mundo y conocí gente súper crack en el tema. Todo esto da oportunidades a aprender, a conocer y a darse uno a conocer. Entonces, muchas gracias, Lau, por el día de hoy, por esta reflexión, por contarnos tu historia tan inspiradora, porque nos has permitido escucharte con el corazón. Y bueno, dinos en qué redes te podemos seguir. Bueno, mi red es LinkedIn. Ahí estoy como Laura Cárdenas López. Y soy incisiva en el López porque si por eso era Laura Cárdenas, hay muchos. Entonces, Laura Cárdenas López, ahí pueden seguirme y conocer un poco más de lo que yo hago. Bienvenidos a mi perfil, el que quiera conocer un poco más de mí. Bueno, Muchas gracias por la invitación. con todo gusto. Este podcast fue producido en DH Studio por David Ángel Yunda.